Hola, hola, sean todos bienvenidos un día más a nuestra Biblia Católica en 365 días. Desde la parroquia Virgen de la Anunciación, démosle gracias infinitas a Dios por todo lo que Él nos regala día a día. Hoy, en este día 75, como ya es costumbre, escucharemos 3 lecturas de la Sagrada Escritura. Del libro de los Números, escucharemos el capítulo 14 y 15, Salmo 77. Y escucharemos Hechos capítulo 13, versículo 1 al 25. Pidamos pues la intercesión de María Santísima para que podamos escuchar y saber comprender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Escuchemos. Números 14 y 15. Entonces toda la comunidad empezó a lamentarse, y el pueblo se pasó la noche llorando. Todos los israelitas murmuraban contra Moisés y Aarón, diciendo: Ojalá hubiésemos muerto en Egipto. ¿Por qué vamos a morir en este desierto? ¿Por qué nos lleva el Señor a esa tierra para morir y tener que entregar nuestras mujeres e hijos como botín de guerra? ¿No sería mejor regresar a Egipto? Y se decían: nombremos un jefe y regresemos a Egipto. Moisés y Aarón se postraron en tierra, en presencia de toda la asamblea de los israelitas. Josué, hijo de Nun, y Selaf, hijo de Jefoné, que habían explorado la tierra, se rasgaron las vestiduras y hablaron a toda la comunidad. La tierra que acabamos de recorrer y explorar es una tierra muy buena. El Señor está de nuestra parte. Él nos hará entrar en ella y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. No se rebelan contra el Señor ni teman a los habitantes de esa tierra, porque los venceremos fácilmente. Su sombra protectora se ha apartado de ellos. En cambio, el Señor está con nosotros. No les teman. Toda la comunidad hablaba de apedrearlos, pero de pronto la gloria del Señor apareció ante todos los israelitas, en la tienda del encuentro. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creerme? ¿Hasta cuándo se negará a creerme después de todos los prodigios que he realizado en su presencia? Lo heriré de peste y lo aniquilaré, y luego haré de ti una nación más grande y poderosa que ellos. Moisés dijo al Señor: si haces eso, se enterarán los egipcios de cuando yo de ese poder los liberaste, y se lo comunicarán a los habitantes de esa tierra. Saben que tú, oh Señor, habitas en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara, que tu nube se posa sobre ellos, que los guías con una columna de nube por el día y con una torre de fuego por la noche. Si aniquilas totalmente a este pueblo, las naciones que han oído hablar de ti dirán: el Señor ha podido llevar a ese pueblo a la tierra que le había prometido con juramento. Por eso lo ha aniquilado en el desierto. Haz pues, Señor, que resplandezca tu fuerza, como tú mismo dijiste. El Señor es paciente y misericordioso, perdona la maldad y la rebeldía, aunque nada deja impune, pues castiga en los hijos el pecado de los padres, hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, pues, el pecado de este pueblo por su gran misericordia, como has venido haciendo desde que lo sacaste de Egipto hasta ahora. El Señor respondió: los voy a perdonar como tú dices, pero juro por mi vida y por mi gloria, que llena toda la tierra, que todos los que han visto mi gloria y los prodigios que hice en Egipto y en el desierto, los que me han puesto a prueba 10 veces sin escuchar mi voz, todos estos no verán la tierra que yo prometí, con juramento a sus antepasados. Ninguno de los que me desprecian la verá. Sin embargo, a mi siervo Caleb, a quien animo otro espíritu muy diferente, y que me ha sido siempre fiel, lo llevaré a la tierra donde ya ha estado,
y sus descendientes la poseerán, como los amalecitas y los cananeos habitan en el valle. Den media vuelta mañana mismo y caminen por el desierto rumbo al Mar Rojo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: He oído las murmuraciones de los israelitas. ¿Hasta cuándo tendré que soportar a esta comunidad malvada que murmura contra mí? Respóndeles, por mi vida. Palabra del Señor, que los trataré como merecen sus murmuraciones. En este desierto caerán los cadáveres de todos los mayores de 20 años que fueron registrados y han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra en la que había jurado establecerlos con mi poder. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, el hijo de Nun. Haré entrar a sus hijos de los que dijeron que serían botín del enemigo. Ellos conocerán la tierra que ustedes han despreciado, mientras los cadáveres de ustedes quedarán en este desierto, y sus hijos vivirán como nómadas durante 40 años a causa de sus infidelidades, hasta que se hayan consumido sus cadáveres en el desierto. Cargarán con su culpa durante 40 años, es decir, tantos como días estuvieron explorando la tierra, año por día. Sabrán por experiencia lo que significa haberse alejado de mí. Yo, el Señor, lo he dicho, así trataré yo a esta comunidad perversa que ha conspirado contra mí. En este desierto serán aniquilados y morirán. Los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que habían provocado a su regreso la murmuración de toda la comunidad contra él, desacreditan la tierra. Los que habían hablado mal de ella fueron heridos de muerte en presencia del Señor. De los exploradores, solamente Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida. Moisés comunicó todo esto a los israelitas, y el pueblo hizo grandes manifestaciones de duelo. Se levantaron muy de mañana para subir a la cima de la montaña y dijeron: Subiremos al lugar que el Señor nos ha dicho. Hemos pecado. Moisés le respondió: ¿Por qué van a quebrantar la orden del Señor? Eso no conduce a nada. No suban, pues el Señor no los acompaña y serían derrotados por sus enemigos. Los amalecitas y los cananeos están ahí enfrente de ustedes, que caerán bajo la espada de ellos, porque se han alejado del Señor, y Él no estará con ustedes. Pero los israelitas se empeñaron en subir a la cima de la montaña. El arca de la alianza del Señor y Moisés no se movieron del campamento. Cayeron sobre ellos los amalecitas y los cananeos que habitaban en la montaña. Los derrotaron y los persiguieron hasta Jormá. El Señor dijo a Moisés: Di a los israelitas, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, la tierra en la que van a vivir y quieren hacer una ofrenda al Señor, ya se trate de un holocausto o de un sacrificio de ganado vacuno y ovino, sea para cumplir un voto o como un sacrificio espontáneo, o con ocasión de sus solemnidades para que agrade al Señor. Lo harán así. El que presenta su ofrenda al Señor ofrecerá 4,5 kilos de la mejor harina amasada con 2 litros de aceite, además de 2 litros de vino para la libación. Todo esto lo añadirán al holocausto o sacrificio por cada cordero. Si se trata de un carnero, harás una ofrenda de 9 kilos de la mejor harina amasada con 2,5 litros de aceite y una libación de 2,5 litros de vino. Lo ofrecerás como aroma agradable al Señor. Si el holocausto o sacrificio en cumplimiento de una promesa o un sacrificio de comunión al Señor es un novillo, ofrecerás con el novillo 13,5 kilos de la mejor harina amasada con 4 litros de aceite y 4 litros de vino para la libación. Es sacrificio que se quema, aroma agradable al Señor. Así se hará por cada toro, cada carnero o por cada res joven, sean ovejas o cabras, sea cual fuere el número de animales que ofrezcan, harán esto con cada uno de ellos. Así
Lo harán todos los nativos cuando ofrezcan sacrificios que se queman, aroma agradable al Señor. Si un extranjero vive entre ustedes como residente o está de paso y quiere presentar un sacrificio que se quema, aroma agradable al Señor, lo hará de igual modo que ustedes, en la asamblea. Tanto ustedes como el extranjero observarán el mismo rito, pues es rito eterno de generación en generación. En presencia del Señor, ustedes y los extranjeros serán iguales. La misma ley y las mismas costumbres tendrán ustedes y los extranjeros que residen entre ustedes. El Señor dijo a Moisés: Di a los israelitas, cuando estén en la tierra a los que los llevo, y coman su pan, reservarán una parte como ofrenda al Señor. Ofrecerán un pan como primeros frutos de su masa, de la misma manera que ofrecerán los primeros frutos de su cosecha. Reservarán al Señor una ofrenda como primeros frutos de harina de ustedes y sus descendientes. Es posible que por descuido falten alguna vez a cualquiera de los mandamientos que el Señor ha comunicado a Moisés. Es decir, dejen de cumplir lo que el Señor les ha mandado por medio de Moisés, desde el día de su promulgación en adelante por todas sus generaciones. Si la falta tuvo lugar por descuido de la comunidad, entonces toda la comunidad sacrificará un novillo en holocausto como aroma agradable al Señor, junto con la ofrenda y la libación correspondiente, además de un chivo como expiación. El sacerdote hará la expiación por toda la comunidad de los israelitas, y les será perdonada, pues era una falta por descuido, y para reparar el descuido, ellos han presentado su ofrenda al Señor, a saber, un sacrificio que se quema en honor al Señor y un sacrificio expiatorio. Será perdonado todo el pueblo, tanto los israelitas como los extranjeros que viven en medio de ellos, pues todo el pueblo había pecado por descuido. Si el pecado por descuido es una sola persona, ofrecerá como sacrificio una cabra de un año. El sacerdote hará presencia del Señor la expiación por la persona que pecó por descuido, y una vez cumplido el rito de expiación, le será perdonado el pecado. Tocante al pecador por descuido, habrá una sola ley, y será la misma tanto para la ciudadanía israelita como para los extranjeros residentes. Pero el que deliberadamente, sea nativo o residente, ultraja al Señor, será excluido del pueblo, por despreciar la palabra del Señor y transgredir la ley. Será excluido y cargará con su culpa. Cuando los israelitas estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre recogiendo leña en sábado. Lo llevaron a la presencia de Moisés, de Aarón y de toda la comunidad, y quedó detenido mientras se decidía lo que había que hacer con él. El Señor dijo a Moisés: Ese hombre debe morir apedreado por la comunidad fuera del campamento. Toda la comunidad lo hizo salir del campamento y lo apedreó hasta matarlo, como el Señor había ordenado a Moisés. El Señor dijo a Moisés: Ordena a los israelitas que de generación en generación se hagan flecos en los bordes de sus mantos y aten los flecos de cada borde con un hilo de color violeta. Cuando ustedes los miren, les servirán para recordar los mandamientos del Señor y les ayudarán a ponerlos en práctica, apartando de ustedes los deseos del corazón y de los ojos que los seducen. De esta manera, recordarán los mandamientos del Señor, los pondrán en práctica y estarán unidos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los ha sacado de Egipto para ser de Dios de ustedes. Yo, el Señor tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 77. En mi angustia busco al Señor. Con toda mi voz grito a Dios. Levanto mi voz a Dios para que me escuche. En el momento de mi angustia busco al Señor. De noche levanto mis manos sin descanso, pero no encuentro consuelo. Si más me acuerdo de Dios, más gimo. Mientras más medito, más me desanimo.
No me dejes dormir. Estoy angustiado y no puedo hablar. Pienso en los días lejanos, en los años pasados. De noche reflexiono, lo medito y me pregunto, ¿es que el Señor nos rechaza para siempre y deja de otorgarnos su favor? ¿Se ha agotado completamente su amor? ¿Se ha acabado para siempre su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de ser compasivo? ¿O la ira lo habrá endurecido? Sus sentimientos. Y pienso, lo que más me apena es que el Altísimo ha dejado de favorecernos. Recuerdo las hazañas del Señor, tus maravillas de otros tiempos. Considero todas tus obras, medito tus proezas. Oh Dios, santo es tu poder, que Dios es tan grande como nuestro Dios. Tú, el Dios que realiza maravillas, hiciste que los pueblos experimentaran tu poder. Con tu fuerza rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar. Oh Dios, te vio el mar y tembló. Hasta el océano se estremeció. Las nubes descargaron sus aguas. Los nubarrones tronaron, zigzaguearon tus rayos. El estruendo de tu trueno resonaba en la tempestad. Los relámpagos alumbraban el mundo, y la tierra temblaba y se estremecía. Te abriste un camino por el mar, un sendero por las aguas caudalosas, y nadie descubrió tus huellas. Guiabas a tu pueblo como un rebaño. Moisés y Aarón lo conducían. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 25. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, a quien llamaban el Moreno, Lucio el de Cirene, Manaén, hermano de crianza del rey Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: separen a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Enviados pues por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron a Seleucia y de ahí embarcaron rumbo a Chipre. Llegados a Salimania, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Llevaban con ellos a Juan como ayudante. Atravesaron toda la isla y llegaron a Pafos. Ahí encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba al servicio del vicecónsul Sergio Pablo. El vicecónsul, hombre prudente y deseoso de escuchar la palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Elimas, el mago, se les oponía tratando de apartar al vicecónsul de la fe, pero Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró con atención y dijo: mentiroso y malvado, hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno, ¿hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Pues mira, el Señor te va a castigar, quedarás ciego, sin ver la luz del sol durante algún tiempo. En ese mismo momento, la oscuridad y las sombras cayeron sobre él, y a tintas buscaba a alguien que lo llevara de la mano. Entonces el vicecónsul, al ver lo sucedido, creyó, pues había quedado impresionado por lo que le habían enseñado acerca del Señor. Pablo y los suyos se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan los dejó y regresó a Jerusalén. Ellos, pasando más allá de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Ahí entraron en la sinagoga el sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algo que decir a la asamblea, hablen. Pablo entonces se levantó, impuso silencio con la mano y dijo: israelitas y los que honran a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo durante su presencia en Egipto.
Después los sacó de ahí con gran poder, y por espacio de 40 años los cuidó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en el país de Canaán, les dio en su tierra en herencia. Esto duró unos 450 años. Después les dijo: hasta los tiempos del profeta Samuel, pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años, al destruir a Saúl del cargo. Nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza: he encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, el cual hará siempre mi voluntad. De su descendencia, Dios, según su promesa, sacó para Israel un Salvador, Jesús. Antes de su venida, Juan le había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. El mismo Juan, a punto ya de terminar su ministerio, decía: yo no soy el que ustedes creen. Detrás de mí viene uno a quien yo no soy digno de desatar ni las sandalias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues gracias a Dios, hemos terminado de escuchar su palabra. Espero que se nos haya quedado una palabra, una frase, algo de lo que acabamos de escuchar. Si Dios y María Santísima nos lo permiten, nos escuchamos el día de mañana. Unidos con María, vamos a evangelizar.